La protesta contra el presidente empezó en forma pacífica, pero al caer la noche se desató el caos cuando un grupo de manifestantes empezó a lanzar piedras y botellas a los agentes que resguardaban el orden, según la policía. Hubo por lo menos 4 arrestados hacia el final de la manifestación en las afueras del centro de convenciones de Phoenix, donde se presentó el presidente. Mientras simpatizantes de Trump entraban al recinto, los manifestantes llegaban a protestar bajo temperaturas de cerca de 40 grados centígrados. La policía actuó como una barrera para mantener a los miles de manifestantes separados de los simpatizantes de Trump. A propósito de Phoenix, Donald Trump podría estar a punto de otorgarle el perdón presidencial a un controversial alguacil conocido a nivel nacional por tomar acciones contra inmigrantes. Joe Arpaio fue alguacil del condado de Maricopa, en donde se encuentra Phoenix, la capital de Arizona. En julio fue encontrado culpable de desobedecer a una corte en un caso en el que fue acusado de aplicar la ley en forma discriminatoria. Arpaio será sentenciado el 5 de octubre, pero si Trump le da el perdón, como parece haber sugerido, evitaría ir a la cárcel. Bueno, ¿y quién es Joe Arpaio? Kay Guerrero nos presenta una semblanza del ex hombre fuerte de Arizona. Se hizo llamar el sheriff más duro de Estados Unidos e incluso utilizó este apodo para titular su autobiografía. Hablamos de Joe Arpaio, ex sheriff del condado de Maricopa, Arizona, quien ocupó el cargo desde enero de 1993 hasta enero de 2017. Arpaio alcanzó fama nacional a solo semanas de asumir funciones tras anunciar la construcción de Tent City, o Ciudad Carpa, una cárcel al aire libre en un área donde las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados. Esta cárcel, hecha con tiendas de campañas y camas de metal, prometía solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles de Arizona a un bajo costo, pero más allá de una solución, se convirtió en una polémica internacional. Las condiciones a las que fueron expuestos los reclusos en esta cárcel han sido consideradas por expertos y jueces como violaciones a los derechos humanos. Se trata de mostrar quién es el que manda. Me quieren monitorear para controlar mis actividades, mis políticas y ver cómo opero, incluyendo las carpas, ropa interior rosa y todo lo demás. Soy el sheriff elegido, reporto directamente a la gente y no voy a ser subordinado por el gobierno federal cuando no han encontrado ninguna prueba. Por orden de Arpaio, los presos de Tent City utilizaban ropa interior, calcetines, toallas y hasta ganchos rosados. Obligó a los presos a usar grilletes y también limitó la programación de televisión. Arpaio eliminó el almuerzo para los presos, ofreciendo solo desayuno y cena, y prohibió el uso de sal y pimienta en las comidas, supuestamente para ahorrar dinero. Según una demanda civil presentada en 2008 en contra de Arpaio, varios presos incluso habrían sido obligados a comer pan mojoso y fruta podrida. Tras 24 años en el cargo, el llamado sheriff más duro de Estados Unidos perdió su reelección a finales del 2016. Su sucesor, Paul Penzone, promete eliminar sus prácticas, destruir la cárcel y con ella los recuerdos de la era Arpaio. Y aunque muchos celebran este anuncio, otros aseguran que el daño ya está hecho. Somos el único país en el mundo cuyos sistemas de inmigración colocan las necesidades de otras naciones por encima de las nuestras. Estamos más preocupados por los derechos de los extranjeros y criminales ilegales que por proteger nuestro propio país. A pesar de ser hijo de inmigrantes italianos, Arpaio le declaró la guerra a los latinos indocumentados en Estados Unidos. En 2005 prometió encarcelarlos y para 2009 se jactaba de haber detenido a más de 30,000 de ellos, asegurando que en sus cárceles tenía vacancia para todos. Esa campaña antiinmigrante causó varias batallas legales que comenzaron en 2017 y concluyeron en 2013, cuando un juez federal dictaminó que Arpaio y sus funcionarios aplicaron el principio de singularización racial al momento de detener a los inmigrantes latinos. Ese año el juez le pidió al sheriff Arpaio detener las prácticas policiales inconstitucionales, pero la orden fue incumplida. Arpaio argumentó que las directrices no eran claras. El pasado mes de julio, un juez distrital en Arizona lo halló culpable de desacato judicial
y fijaron la fecha de la sentencia para el próximo 5 de octubre. Ahora, el ex sheriff de 85 años podría enfrentar hasta 6 meses de cárcel, pero en una reciente entrevista con el diario The New York Times, dijo no tener remordimientos. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. De veteranos de guerra y de las fuerzas militares, un discurso en el que se ciñó al libreto y en el que habló de lo que se anticipaba. No generó sorpresa como el discurso de ayer en Phoenix, en donde siguió el libreto, pero también se salió de él y generó nuevamente mucha controversia. Vamos con Gustavo Valdés, quien nos tiene los puntos más destacados de ese discurso. Frente a cientos de simpatizantes, el presidente Donald Trump se comportó como el candidato que en ese mismo centro de convenciones de Phoenix hace un año presentó su plan para combatir la inmigración ilegal y la relación comercial con México. Trump reiteró su plan para construir un muro fronterizo, pero en esta ocasión no dijo que México pagaría, poniendo la presión en el Congreso estadounidense. Cerraremos el gobierno si es necesario. Tenemos que construir ese muro. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reaccionó con la advertencia de que si el presidente continúa por este camino contra los deseos de los republicanos, demócratas y la mayoría de los estadounidenses, se enfrentará con un cierre de gobierno que a nadie le gustará y que no logrará nada. Y a una semana de que comenzaran las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump pronosticó: Creo que probablemente y en algún momento cancelaremos el TLC. El canciller mexicano Luis Videgaray respondió en su cuenta de Twitter que, sin sorpresas, ya estamos en una negociación. México seguirá en la mesa con serenidad, firmeza y el interés nacional por delante. La diatriba de Trump también tocó el tema de un polémico exfuncionario del orden público. El mandatario insinuó que él indultaría al ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien el mes pasado fue declarado culpable en una corte federal de desacato de una orden judicial en un caso de singularización racial. ¿Declararon culpable al sheriff Joe por hacer su trabajo? Haré una predicción. Creo que le va a ir muy bien. Un funcionario de la Casa Blanca dijo este miércoles que comenzó el proceso para el indulto presidencial sin ofrecer más detalles. Los dos senadores republicanos que representan a Arizona no se salvaron de los ataques de Trump. Sin mencionarlos por nombre, el presidente criticó al senador John McCain por emitir el voto decisivo con el que se evitó el debate para revocar las varias cláusulas de la ley de salud conocida como Obamacare. También lanzó un ataque contra Jeff Flake, quien ha sido uno de los críticos de las medidas de Trump. Estuvimos a un solo voto. No mencionaré nombres. Seré muy presidencial. Y nadie quiere que hable de su otro senador que es débil en temas fronterizos y en asuntos de delitos. Y Trump también trató de cambiar la narrativa sobre su reacción a los disturbios raciales en Charlottesville, Virginia, considerándose una víctima de los medios de comunicación. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Y en ese discurso el presidente Trump dijo que los periodistas éramos las personas más deshonestas del mundo, que mentíamos, que no reportábamos lo que era, y sacó su discurso sacó el libreto y leyó lo que él había dicho el sábado sobre los ataques racistas en Charlottesville, en Virginia. Pero el video existe y por eso tenemos aquí lo que dijo el presidente en su comunicado y lo que dijo frente a las cámaras el sábado, que es bastante diferente y en donde está la controversia que ha llevado a numerosas protestas. Esto fue lo que dije el sábado. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia. Ese era yo hablando el sábado. Bigotry and violence. That's me speaking on Saturday. We condemn in the strongest possible terms. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia desde muchas partes, Desde muchas partes es lo que ha generado controversia porque muchos lo entendieron como que el presidente equiparaba a los supremacistas blancos, a los neonazis y a la gente del Ku Klux Klan con los manifestantes que fueron a rechazar ese mensaje de odio. Eso ha llevado, por ejemplo,
a que numerosas entidades cancelen eventos en el resort de Mar-a-Lago del presidente Trump en la Florida. Pero hablemos del discurso y de sus alrededores. El presidente dijo que no había mucha gente afuera manifestándose, pero sí hubo algunos disturbios al final de la intervención presidencial. Gilbert Vega. Algunos de los manifestantes que se encontraban justo al otro lado de la calle y al otro lado de las barreras que fueron dispuestas por la policía lanzaron algunos objetos, por lo que la policía se vio obligada a utilizar algunos gases para dispersar a la multitud. Uno de los manifestantes que estaba justamente en ese lugar habló con CNN sobre cómo vivió este momento y de cómo estas explosiones, 3 que escuchamos justamente en el momento en que estábamos haciendo la transmisión de CNN, fueron escuchados. Bueno, nosotros estábamos protestando las políticas del señor Trump, que aparentemente son racistas, y cuando empezaron a salir la gente del edificio, nosotros estábamos gritándoles que tuvieran vergüenza, etcétera, y no vimos ninguna violencia, pero sí escuchamos 2 detonaciones explosivas. Inmediatamente el aire se puso como amarillo y nos dio como la sensación de que era pepper spray. Y ahí todo hubo un pánico y todo el mundo corrió. Inmediatamente la policía comenzó a tomar el control de la situación, asegurándose de que todos los manifestantes se retiraran del lugar. Aún hacia 1 hora después del evento se continuaron escuchando al menos otras detonaciones para que la multitud y algunos manifestantes que aún estaban en el lugar se dispersaran, y también para garantizar la seguridad de quienes estaban acompañando al presidente Donald Trump. Un pequeño grupo de personas decidió ir en contra de la ley. Esos individuos comenzaron a pasar las vallas de protección y la policía tuvo que dispersar los gases lacrimógenos. Por lo tanto, la policía actuó para proteger a la comunidad, proteger los derechos de propiedad, y así cumplieron el objetivo con profesionalismo. Gilbert Vega, Phoenix, Arizona. Bueno, y esa es la tensión que se ha dado y las protestas. ¿Y qué va a hacer con los monumentos? Pues en Charlottesville ya resolvieron el tema de la estatua a Robert E. Lee. Les contamos ayer que se había acabado el material para recubrirla. Pues ya llegó el material, ya la cubrieron, la discordia no termina, la polémica no concluye, pero por lo menos esa estatua del general confederado, el general de las Fuerzas del Sur, ya no está visible al público, aunque todo el mundo sabe que está ahí. Y San Francisco se prepara para posibles manifestaciones luego de que fueran concedidos permisos para grupos de supremacistas blancos que se quieren presentar. Y existe el derecho de expresión. El Servicio Nacional de Parques concedió permisos para este fin de semana y la pregunta es si se repetirán las escenas de Charlottesville o si será como en Phoenix, en donde fueron separados, en este caso, simpatizantes del presidente Trump, de los opositores por la policía, y que los disturbios fueron al final entre la policía y los manifestantes que rechazan las políticas del gobierno. Estas son imágenes de archivo de lo que podría verse en San Francisco. Hillary Clinton ya se alista a publicar el libro sobre la explicación que ella da de por qué perdió las elecciones. La explicación básica es que Donald Trump ganó el colegio electoral, pero Hillary Clinton reveló algunos apartes de lo que fue esa campaña y de un evento que, dice, le generó mucha incomodidad. He was literally breathing down my neck. Estaba prácticamente encima de mí. Me puso la piel de gallina. Fue uno de esos momentos en los que uno desea tocar el botón de pausa y preguntar a la audiencia, ¿qué harían? ¿Conservarían la calma, mantendrían la sonrisa y seguirían adelante como si él no estuviera invadiendo su espacio? ¿O lo mirarían a los ojos y le dirían de manera clara y rotunda, retrocede, asqueroso? Mantuve la calma respaldada por toda una vida de afrontamientos con hombres que trataron de derrocarme. He should have had a jury, but you know what? I'll make a prediction. I think he's going to be just fine, okay? El presidente Trump dijo que haría una predicción sobre Joe Arpaio, el ex alguacil del condado de Maricopa, quien fue condenado por desacato a una orden de un juez. Dijo que estará muy bien, que no tendrá problemas. Eso, por supuesto, se interpreta como que le puede conceder un indulto, un perdón presidencial, autoridad que tiene el presidente de los Estados Unidos. Vamos a analizar qué significa esto con Manuel Retureta, es abogado criminalista. Manuel, en este caso Joe Arpaio fue condenado por desacato. Él incumplió una orden de un juez que le dijo: usted tiene que dejar de detener personas simplemente basado en su apariencia, su perfilamiento racial, pero no ha recibido la sentencia.
¿Es esta la etapa en la que normalmente se puede llegar a hablar de un perdón o un indulto? Se puede hablar de un perdón aunque una persona no le ha empezado un crimen, aunque no le han dado un indictment, una acusación formal. Acuérdate que el presidente Ford, cuando dio el perdón al presidente Nixon, lo dio en anticipación, tratando de precluir lo que serían los cargos criminales que le podrían haber caído a él. Así que se puede hacer en cualquier proceso mientras que sea un crimen federal. Un crimen federal, y estamos hablando, hay una diferencia entre cuando una persona es acusada de un crimen, va a un juicio, un jurado lo condena. Aquí no estamos hablando de un jurado, sino una orden de un juez. Sí, estamos hablando de desobedecer una orden de un juez, que es otro ángulo de esto que es interesante, porque normalmente una persona que le dan un perdón se ha declarado culpable, un jurado lo ha encontrado culpable. Muchas de las personas que yo represento que quieren pedir un perdón van por un proceso de esperar 5 años después que le han dado el cargo, que lo han condenado, que se ha arrepentido y que ha ido por un proceso de seguridad por el FBI para estar seguro que no vaya a haber un error. Pero esto sería algo obviamente muy rápido si el presidente lo está hablando. Y rápido en tiempo de la administración, porque también muchos de los perdones salen hacia al final de una administración, porque no está tanto controlado por la política del día de lo que vaya a hacer ese perdón o con quién va a recibir ese perdón. Y cuando se mira a nivel constitucional, este poder presidencial de o perdonar o reducir la pena es muy amplio, ¿no? Es en realidad muy difícil decir el presidente no lo puede hacer legalmente. Tal vez las consecuencias serían más políticas de la reacción a que pueda borrar el delito de alguien, en este caso como Joe Arpaio, que hasta hoy fue condenado por un juez. Exactamente, interesante. El presidente tiene el poder total, puede perdonar a cualquier persona por cualquier razón. La única cosa que se habla que pone un poquito de límite, y es un límite de lo que sale de la acción, que es la política. Obviamente, el público puede decir no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, y cuando llegan las elecciones buscan a otra persona, o también impeachment, que es el proceso que el Congreso entonces entra para decir que el presidente está abusando del poder del perdón. Y se llegó a especular y algunos dijeron que el presidente está insinuando que él mismo se podía perdonar y que él podía darse un indulto. Eso no está tan claro, pero ¿cuál es el efecto del indulto presidencial? Por ejemplo, Joe Arpaio fue condenado por desacato, espera la sentencia, podría recibir hasta 6 meses de cárcel. El indulto suspende esa sentencia, el indulto borra todo, Joe Arpaio quedaría limpio de cualquier cargo. ¿Qué significa en términos prácticos? Termina. El juez, la corte que tiene este caso no tiene nada que ver ya con eso, ya ha recibido el perdón, no hay ninguna razón para seguir con el caso. Otras preguntas que pueden ver con el derecho de votar, derecho de tener armas, eso sería en el futuro, y los abogados del alguacil Arpaio entrarían peticiones para entrar esos derechos otra vez. Ahora, el presidente Trump dijo anoche: no lo he decidido, no voy a hablar de esto porque no sea un tema polémico, pero en tu experiencia como abogado, en los muchos casos que has enfrentado, ¿qué tan común es recibir un perdón presidencial? Y nos quedan 30 segundos. No común. Como digo, hay una oficina dentro del Departamento de Justicia. Hay un proceso que las personas hacen la petición y entonces hacen la investigación. Así que no es común, pero cuando hay casos políticos, hay casos que una persona está tratando de empujar el límite del poder, puede ser. Bueno, veremos qué ocurre. El presidente Trump dijo que Joe Arpaio no tiene por qué preocuparse, que le irá muy bien. Veremos. Muchas gracias, Manuel Retureta, abogado criminalista, acompañándonos para explicar este proceso legal en Estados Unidos. Donald Trump es imprevisible. Un día después de haber alimentado las divisiones en su país en un combativo discurso en Phoenix, este miércoles hizo un llamado a la unidad y a curar las heridas que dividen a los estadounidenses. Fue en Reno, Nevada, en una intervención ante la Convención Nacional de la Legión Americana, una organización de veteranos de guerra.
Allí el presidente apeló al patriotismo como herramienta para unir al país en un intento por recuperar la sobriedad. No hay ninguna división que sea tan profunda que no podamos curarla, dijo. Escuchemos más. It is time to heal the wounds that divide us. Es hora de sanar las heridas que nos dividen y buscar una nueva identidad basada en los valores comunes que nos unen. Somos un pueblo con un hogar y una gran bandera. No estamos definidos por el color de nuestra piel, por nuestro sueldo o por nuestro partido político. Fue la vuelta del mandatario al guión leído que le marca la Casa Blanca. Además, Trump aprovechó el encuentro para promover sus medidas de ayuda a los veteranos. Sin embargo, horas antes en Arizona, tarde en la noche de este martes, el presidente utilizó frases mucho más combativas. Gustavo Valdés nos muestra un resumen. Frente a cientos de simpatizantes, el presidente Donald Trump se comportó como el candidato que en ese mismo centro de convenciones de Phoenix hace un año presentó su plan para combatir la inmigración ilegal y la relación comercial con México. Trump reiteró su plan para construir un muro fronterizo, pero en esta ocasión no dijo que México pagaría, poniendo la presión en el Congreso estadounidense. Cerraremos el gobierno si es necesario. Tenemos que construir ese muro. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reaccionó con la advertencia de que si el presidente continúa por este camino contra los deseos de los republicanos, demócratas y la mayoría de los estadounidenses, se enfrentará con un cierre de gobierno que a nadie le gustará y que no logrará nada. Y a una semana de que comenzaran las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump pronosticó: creo que probablemente y en algún momento cancelaremos el TLC. El canciller mexicano Luis Videgaray respondió en su cuenta de Twitter que, sin sorpresas, ya estamos en una negociación. México seguirá en la mesa con serenidad, firmeza y el interés nacional por delante. La diatriba de Trump también tocó el tema de un polémico exfuncionario del orden público. El mandatario insinuó que él indultaría al ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien el mes pasado fue declarado culpable en una corte federal de desacato de una orden judicial en un caso de singularización racial. ¿Declararon culpable al sheriff Joe por hacer su trabajo? Haré una predicción. Creo que le va a ir muy bien. Un funcionario de la Casa Blanca dijo este miércoles que comenzó el proceso para el indulto presidencial sin ofrecer más detalles. Los dos senadores republicanos que representan a Arizona no se salvaron de los ataques de Trump. Sin mencionarlos por nombre, el presidente criticó al senador John McCain por emitir el voto decisivo con el que se evitó el debate para revocar las varias cláusulas de la ley de salud conocida como Obamacare. También lanzó un ataque contra Jeff Flake, quien ha sido uno de los críticos de las medidas de Trump. Estuvimos a un solo voto. No mencionaré nombres. Seré muy presidencial. Y nadie quiere que hable de su otro senador que es débil en temas fronterizos y en asuntos de delitos. Y Trump también trató de cambiar la narrativa sobre su reacción a los disturbios raciales en Charlottesville, Virginia, considerándose una víctima de los medios de comunicación. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. La protesta contra el presidente empezó en forma pacífica, pero al caer la noche se desató el caos cuando un grupo de manifestantes
empezó a lanzar piedras y botellas a los agentes que resguardaban el orden, según la policía. Hubo por lo menos 4 arrestados hacia el final de la manifestación en las afueras del centro de convenciones de Phoenix, donde se presentó el presidente. Mientras simpatizantes de Trump entraban al recinto, los manifestantes llegaban a protestar bajo temperaturas de cerca de 40 grados centígrados. La policía actuó como una barrera para mantener a los miles de manifestantes separados de los simpatizantes de Trump. Habrían sido obligados a comer pan mojoso y fruta podrida. Tras 24 años en el cargo, el llamado sheriff más duro de Estados Unidos perdió su reelección a finales del 2016. Su sucesor, Paul Penzone, promete eliminar sus prácticas, destruir la cárcel y con ella los recuerdos de la era Arpaio. Y aunque muchos celebran este anuncio, otros aseguran que el daño ya está hecho. Somos el único país en el mundo cuyos sistemas de inmigración colocan las necesidades de otras naciones por encima de las nuestras. Estamos más preocupados por los derechos de los extranjeros y criminales ilegales que por proteger nuestro propio país. A pesar de ser hijo de inmigrantes italianos, Arpaio le declaró la guerra a los latinos indocumentados en Estados Unidos. Me quieren monitorear para controlar mis actividades, mis políticas y ver cómo opero, incluyendo las carpas, ropa interior rosa y todo lo demás. Soy el sheriff elegido, reporto directamente a la gente y no voy a ser subordinado por el gobierno federal cuando no han encontrado ninguna prueba. Por orden de Arpaio, los presos de Tent City utilizaban ropa interior, calcetines, toallas y hasta ganchos rosados. Obligó a los presos a usar grilletes y también limitó la programación de televisión. Arpaio eliminó el almuerzo para los presos, ofreciendo solo desayuno y cena, y prohibió el uso de sal y pimienta en las comidas, supuestamente para ahorrar dinero. Según una demanda civil presentada en 2008 en contra de Arpaio, varios presos, incluso quien ocupó el cargo desde enero de 1993 hasta enero de 2017. Arpaio alcanzó fama nacional a solo semanas de asumir funciones tras anunciar la construcción de Tent City, o Ciudad Carpa, una cárcel al aire libre en un área donde las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados. Esta cárcel, hecha con tiendas de campañas y camas de metal, prometía solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles de Arizona a un bajo costo, pero más allá de una solución, se convirtió en una polémica internacional. Las condiciones a las que fueron expuestos los reclusos en esta cárcel han sido consideradas por expertos y jueces como violaciones a los derechos humanos. Se trata de mostrar quién es el que manda. A propósito de Phoenix, Donald Trump podría estar a punto de otorgarle el perdón presidencial a un controversial alguacil conocido a nivel nacional por tomar acciones contra inmigrantes. Joe Arpaio fue alguacil del condado de Maricopa, en donde se encuentra Phoenix, la capital de Arizona. En julio fue encontrado culpable de desobedecer a una corte en un caso en el que fue acusado de aplicar la ley en forma discriminatoria. Arpaio será sentenciado el 5 de octubre, pero si Trump le da el perdón, como parece haber sugerido, evitaría ir a la cárcel. Bueno, ¿y quién es Joe Arpaio? Kay Guerrero nos presenta una semblanza del ex hombre fuerte de Arizona. Se hizo llamar el sheriff más duro de Estados Unidos e incluso utilizó este apodo para titular su autobiografía. Hablamos de Joe Arpaio, ex sheriff del condado de Maricopa, Arizona.